Existía dentro del pensamiento hebreo la noción de que la Torá mosaica sería anulada o cambiada en la era mesiánica. Veamos qué tienen que decir los eruditos de judaísmo más respetados del mundo al respecto. El erudito por excelencia de judaísmo rabínico Efraín Urbach, en su libro Los Sabios, escribe: se encuentra en la enseñanza rabínica anterior a Pablo una base para la idea de que la llegada del Mesías llevaría a la anulación de la Torá o un reemplazo por una Torá mesiánica. Existen dichos que arrojan luz sobre aquellas afirmaciones que hablan expresamente de la anulación de los preceptos de la Torá y que suelen citarse con frecuencia, con la declaración de Rabbi Simeón ben Gamaliel: cuando un hombre muere, queda exento de la observancia de la Torá. Este hecho es bien conocido, como Pablo lo afirma a todos los que conocen la ley en Romanos 7:1. La afirmación de Rabbi Simeón ben Gamaliel carece de significado escatológico. Sin embargo, las palabras que la Torá es vinculante para una persona solo mientras vive sirven en la boca de Pablo como un preludio de su homilía sobre cómo, con la muerte de Cristo, la autoridad de la Torá llegó a su fin. En la persona de Jesús como Mesías y Redentor, Pablo vio el cumplimiento de la profecía y la realización de la promesa mesiánica, porque Cristo es el fin de la ley y solo aquel que cree en él será justificado. Romanos 10:4. Sin duda, la afirmación de Pablo sobre el fin de la ley está ligada en una perspectiva mesiánica. Se pueden encontrar rastros de las opiniones cristianas sobre el lugar de la Torá y la nueva fe mesiánica dentro de las enseñanzas de los tanaítas y amoraitas. Rabbi Yohanan dijo: los profetas y los escritos Ketubim serán abolidos, pero los 5 libros de la Torá no serán abolidos. Rabbi Yohanan no nos reveló si se refería a los días del Mesías y el mundo venidero. En cualquier caso, parece que alude a un tiempo en el que las promesas proféticas se habrían cumplido y ya no habría necesidad de palabras de reprensión y consuelo en el espíritu. La enseñanza de uno de los últimos de los Tanaim, Rabbi Shimeón ben Eleazar, cuya exposición Rabbi Yohanan había escuchado en su juventud. Esto será en los días del Mesías, cuando no habrá ni mérito ni culpa. Rabbi Yohanan fue uno de los transmisores de las enseñanzas de Taná Rabbi Menahem de Galia, contemporáneo con Rabbi Shimeón ben Eleazar. En los días del Mesías, todos los sacrificios serán abolidos, pero la ofrenda de acción de gracias no será abolida. Todas las oraciones serán abolidas, pero la acción de gracias no será abolida. En un mundo donde no hay mérito ni culpa, no hay lugar para sacrificios que se ofrecen para expiar los pecados, ni para oraciones por necesidades humanas. Uno de los eruditos más respetados del mundo en materia del Nuevo Testamento, el Dr. Craig Keener. Dios había prometido que la ley saldría nuevamente, pero no en el Sinaí, sino en Sion. En el contexto de un nuevo éxodo, Dios inauguraría un nuevo pacto. Eruditos sugieren que el judaísmo anticipaba una nueva Torá o la abolición de la antigua Torá en la era mesiánica. Los primeros Amoraim insistieron que partes de la Biblia serían anuladas en la era mesiánica. Entre los textos sobre una nueva ley se encuentran el rollo del templo, 11Q Temple, que es los rollos de Qumran, y otros documentos legales pseudoepigráficos. Los primeros cristianos judíos estaban esperando una renovación de la Torá. Y concluyo con el artículo académico del Dr. Peter Schaeffer, que actualmente, junto con Rabbi Boyarín, son los eruditos más respetados del mundo en materia de judaísmo rabínico y judaísmo primitivo. Se encuentran referencias a cambios en la Torá en los tiempos del Mesías en el Midrash tanaítico. En el Sifré sobre Deuteronomio está la idea rabínica de que la Torá algún día cambiará. También existen grupos de Midrashim que no tratan sobre una nueva Torá, sino la anulación definitiva de la Torá en la era mesiánica. En el Talmud babilónico está escrito que 6.000 años existirá el mundo, es decir, 2.000 años de caos, 2.000 años de Torá y 2.000 años de tiempo mesiánico. Esta periodización de la historia en caos, en tiempo de Torá y en tiempos del Mesías han sido entendidas por los eruditos de tal manera que los últimos 2.000 años de la historia serían una época en que la Torá sería abolida, ya que la intención de este texto es explicar que en el tiempo del Mesías será una época sin Torá. Este texto está dentro del marco de la expectativa judía habitual del tiempo del Mesías en que vendría la culminación de la Torá. Otro pasaje en el que se lee la abrogación de la Torá se encuentra también en el Talmud babilónico. Rabbi Shimon ben Eleazar dice: haz una obra de bondad mientras tenga la oportunidad y los medios y esté dentro de tu poder. También Salomón habla en su sabiduría: recuerda a tu Creador en tu juventud antes de que vengan los días malos. Esos son los días de la vejez, y los años se acercan de lo que dirás:
no me agradan. Esos son los días del Mesías, en los cuales no habrá mérito ni culpa. Así que él refuta a Shamuel, porque Shamuel dice, no hay diferencia entre este mundo y los días del Mesías. En la era venidera, algunos rabinos esperan la abrogación de los mandamientos, como le expresaron Rabbi Shimon ben Gamaliel y Rabbi Yohanan. No profanes el Shabbat por el muerto David, el rey de Israel, porque tan pronto como la persona muere, queda libre de los mandamientos. Esto es lo que Rabbi Yohanan dijo. Cuando la persona muere, queda libre de los mandamientos. Y aún más claramente, Rabbi Yosef. Esto significa que los mandamientos cesarán en el mundo venidero. En la caja de descripción le dejaré algunos videos que tengo sobre este tema de la Torá en la era mesiánica. Y como pudieron observar, estos tres grandes eruditos y autoridades mundiales en materia de judaísmo tienen algo en común. Los tres afirman, siguiendo sus estudios académicos, que en el pensamiento hebreo la Torá sufriría un cambio en la era mesiánica. Gracias por ver este video. Dios te bendiga.